Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto, y eso se los completará, ¿quién? Eduardo Luque. Sí, nos manda esta frase para empezar. Y hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo con Ucrania porque ya están las negociaciones de paz, ya va a haber paz, ya no va a haber paz, ya no están las negociaciones de paz. Se dan destellos de que van todos encaminados a darse la mano, ya no. Sí, ¿quién está jugando esto? ¿Quién está jugando este juego? ¿Quién manda en Ucrania? ¿Quién está fuera de juego? ¿Quién está dentro del juego? Es Estados Unidos, es la Unión Europea, es Vladimir Putin. Todo esto nos los va a aclarar Eduardo Luque. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Qué momentos otra vez? ¿Qué momentos estamos viviendo? Porque ya nos acercamos, ya nos alejamos, ya nos acercamos, ya nos alejamos. Y como decías antes de salir a la antena, mientras pasa todo esto, lo que sí pasa y muy real es que se están muriendo más y más y más y la sangre se sigue derramando. Eduardo, puedes completar el yo no sé muchas cosas, es verdad, Sí. digo tan solo lo que he visto y he visto, y ahí nos dices que puedes completarlo al final del programa o ahora, y nos explicas por qué traes estas palabras de León Felipe. Y adelante, ¿quién manda en Ucrania, Eduardo, por favor? Parece que lo vamos a completar ahora porque nos ayudará también en grado sumo a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El poema de León Felipe es realmente clarificador, enseña pues muchas cosas de las que vamos a explicar ahora, de las que hemos venido explicando y de las que seguramente explicaremos en sucesivas emisiones. Digo tan solo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Es un magnífico poema de un magnífico poeta como León Felipe, ¿no? Que revela la situación en la que estamos. Estos días hemos seguido el debate este de las negociaciones y hemos visto cómo cambiaban de posición desde el lado ucraniano, cambiaban de posición cada media hora, hasta tal punto que la comisión de negociación que tenía que llegó ayer, fue cambiada a última hora por otra comisión de negociación diferente por la parte ucraniana. En, son tan ilusos que parece ser que pensaban por la parte ucraniana que el presidente Putin iría el primer día de la primera reunión allí a presentarse, a hablar con el señor Zelensky o con el señor Trump. ¿Qué ha pasado? Eso no es así. Esto no funciona así. Esta gente vive en una realidad paralela. Se niegan a admitir cuál es la realidad. Y la realidad es que Ucrania ya ha perdido, según datos del Pentágono norteamericano, más de 1 millón de hombres, que una gran parte, el 23% del país, ya ha sido conquistado, ha vuelto a manos rusas, y que la posición del ejército ucraniano es extremadamente delicada en este momento. Y que además la gran esperanza de Zelensky de que la OTAN lo apoyara se desvanece, puesto que ya ha dicho el señor Trump que Zelensky no acudirá a la reunión de la OTAN del mes de junio. Era la última gran esperanza de Zelensky, que quería provocar una situación de un conflicto mayor o una escalada mayor en que se enfrentarán directamente con ejércitos directos Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Esto es lo que buscaba desesperadamente el señor Zelensky. Y esto es lo que no está sucediendo. Y ahora estamos en el periodo de las conversaciones que hoy han tenido lugar esta mañana y que se han cerrado.
y que se ha cerrado de momento, ¿no? Pero en medio de todo esto tenemos toda esta historia de cuentos, de historias que nos van explicando para marearnos, para decir que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, cuando la realidad es muy simple y la realidad se puede simplificar y explicar de forma muy concreta. Primero, hay una derrota militar sin paliativos. En este momento, en el momento que se inician las conversaciones, es decir, ayer, anteayer, las tropas rusas están lanzando una ofensiva generalizada por todos los 1.200 kilómetros de frente. Están avanzando. Están ocupando aldeas diariamente. Y no parece que el ejército ucraniano tenga capacidad para resistir esta presión mucho más tiempo. Segunda cuestión. El señor Zelensky está débilmente, a nivel político, tiene una enorme debilidad. Primero porque ya no es el presidente de su país. Hace un año que caducó, más de un año, que caducó su mandato. Y evidentemente no puede negociar nada porque legalmente no está autorizado a negociar nada. Este cuento del presidente Zelensky es un cuento generado por los medios de comunicación occidentales. No es legalmente, no está capacitado legalmente para firmar ningún acuerdo, porque legalmente ya no es nadie. En todo caso, si hubiera alguien con capacidad legal, sería el presidente de la Duma, el presidente del Parlamento ucraniano. Segunda cuestión importante. El señor Zelensky no puede firmar, si es que pudiera firmar, una rendición o un acuerdo, puesto que él, el 24 de octubre del 2022, si no me falla la memoria, no, el 4 de octubre del 2022, perdón, firmó una ley que impedía cualquier tipo de negociación con Rusia. Así que lo que están haciendo es ilegal a ojos vistas de su propia legalidad internacional. Y ojo al parche. La otra vez que se llegó a un intento de acuerdo bastante elaborado y bastante serio, recordemos que eso fue en el año 2022, lo que hicieron los servicios secretos de Ucrania, permeados y penetrados por grupos fascistas, fue asesinar a dos de los negociadores ucranianos cuando volvieron a su país para presentar al Parlamento ucraniano el borrador de acuerdo. Lo que hicieron los grupos fascistas fue asesinar a estos dos negociadores y el resto de los negociadores salió huyendo del país y ahora están refugiados en Occidente. Estamos hablando de un régimen autoritario, donde tiene la oposición en la cárcel, hay desaparecidos políticos, hay periodistas asesinados. Así que todo esto tendrán que, de alguna forma, también incluirse en las negociaciones. El nivel de corrupción es extraordinario, reconocido ya por todo el mundo. Lo que ocurre que muchos de los amigos, entre comillas, que apoyan a Ucrania con dinero, también ponen la mano por el camino. Y una parte de los dineros, del dinero que se envía a Ucrania, en forma de ayuda o en forma de dinero líquido, se pierde una parte en los propios países donantes y cuando llega a Ucrania también se vuelve a perder también enormes cantidades. El señor Zelensky ha hecho una gran fortuna desde que su país está en guerra. Y esto es una cuestión evidente. Y otra cuestión importante. El señor Zelensky acaba de vender su país. Ha firmado con Estados Unidos el acuerdo de tierras raras. Pero fíjense, y es increíble lo que voy a explicar, pero es absolutamente cierto. El acuerdo tuvo que ser refrendado, como es obligatorio, por el Parlamento ucraniano. Pero los parlamentarios ucranianos que votaron por unanimidad a favor del acuerdo no saben cuál es el acuerdo que han firmado. ¿Por qué? Porque el acuerdo solo fue conocido, una parte del acuerdo es conocido y el resto del acuerdo es secreto, incluso para los propios parlamentarios ucranianos. Es decir, firmaron una cosa, dieron su placet para el robo
y la expoliación de los recursos naturales de Ucrania sin saber que habían firmado. Esto da idea del nivel de democracia interna que hay en Ucrania, que es el país demócrata en la zona, ¿no? Y por otro, y qué importante, lo que hemos visto estos días. Hemos visto dos cosas rabiosamente importantes que nos querían confundir también con multitud de cuentos. El señor Trump, es decir, Estados Unidos, ha quedado al margen completamente de la negociación. Y la Unión Europea ha quedado absolutamente al margen también de esta negociación. No pintan nada, especialmente la Unión Europea. No pinta nada. Pero, cosa curiosa, hoy se ha pronunciado el señor Steinmeier, el otro día lo hizo el señor Macron, y lo ha denunciado el presidente eslovaco, Robert Fico, que ha denunciado que Europa, antes de que el gobierno de Zelensky dijera alguna cosa, sí o no a la negociación, ya sabemos que se hablaba de un alto el fuego de 30 días, etcétera, que los rusos han pasado del tema, antes de que dijera algo Zelensky, Macron y el señor Steinmeier ya estaban diciendo que no, que ningún tipo de negociación con Rusia. Es decir, realmente ¿quién manda en Ucrania? La pregunta que tú hacías al principio. ¿Quién manda en Ucrania? Desde luego, quien manda no es Zelensky, ni son los ucranianos. Es la Unión Europea, ahora marginada en esta negociación, que sigue proponiendo la guerra. No olvidemos, hoy cuando el negociador ruso, por cierto, una anécdota que no sé si es conocida, el principal negociador ruso es de origen ucraniano, es ucraniano de nacimiento, pero no ucraniano de la zona del Donbass, sino ucraniano de la zona que ahora está en manos del señor Zelensky. Es decir, que no es un personaje de estos raros sacado de la chistera, ¿no? Que conoce muy bien la situación de su país, puesto que es nativo de ese país, ¿no? Así que realmente cuando a la pregunta ¿quién manda en Ucrania? Lo único que podemos decir es que los únicos que no mandan son los ucranianos. Lo que hacen los ucranianos es poner los muertos y poner la destrucción de su país. Esto es lo que está haciendo la Unión Europea y lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos, el señor Trump, posiblemente lo único que aparezca es para ver si se puede poner una medalla y puede aspirar, porque es una aspiración que tiene, a que lo presenten como Premio Nobel de la Paz. Eso es uno de sus sueños. Uno de los sueños húmedos del señor Trump es que lo nombren Premio Nobel de la Paz. Total, lo hicieron con Obama, que provocó 3 guerras en la época que estuvo, los 8 años que estuvo mandando. ¿Por qué no le van a dar el Premio Nobel de la Paz al señor Trump? Sería una cosa lógica, ¿no? Esto es lo único que pretende en este momento el señor Trump, ¿no? Y autobombo ya tiene lo que quería, tiene las tierras raras y ahora puede desplazarse, va a seguir vendiendo armas a Ucrania, si puede, y va a seguir, se va a quitar de en medio porque es un tema que ya comienza a pesarle y a no ser que pueda sacar algún rédito político, ponerse la medalla de la paz, pues no va a aparecer en este escenario, puesto que no le interesa mucho. Ya tiene lo que quería. Así que lo que queda es una negociación entre Rusia y Ucrania, que ha comenzado hoy y que será larga, no, larguísima. Oye, Eduardo, esto que estamos viendo, que parece sabotaje constantemente, ¿se puede explicar por lo que explicabas hace 2 programas o los programas anteriores, que es que lo único que estamos viendo son las brasas, este fueguito que queda, que no se apaga y que queda constante, las reminiscencias del fascismo como una especie de pues no sé si de esencia en la Unión Europea, pero sí como una especie de reminiscencia que queda ahí. ¿Por qué el fascismo? Porque dale, duro y dale, el mismo canciller alemán y el gobierno alemán están con que
Lo necesario es lo más necesario. ¿Y cuál es lo más necesario? Rearmarse y rearmarse. O sea, ante la cuestión de la paz de Ucrania y todos los asuntos mucho más importantes, meten y meten y vuelven a meter y como si fuera otra vez una noticia urgente, otra vez, no es que es el rearme, el rearme. Entonces, si lo que estamos viendo en realidad pues es una reminiscencia del fascismo y de esta imposición. Y dos, mencionaste a Fico y también el ministro de Defensa de Eslovaquia dijo que pues no debería de ser que fuera la Unión Europea o Estados Unidos quienes dicten ahora sí, ahora no, quienes digan ahora sí hay negociaciones, ahora no hay negociaciones, porque pues a Zelensky, como tú ya dijiste, pues Zelensky no manda. ¿Cómo ves estas dos apreciaciones y por qué dices que Ucrania en este momento acepta lo que sea? Te escucho, Eduardo. Fundamentalmente porque lo que estamos viendo es una cosa, es un factor muy interesante, ¿no? Cómo la Unión Europea ha enfocado el camino de la guerra y ya hablan claramente, me imagino que la fase de meter miedo a la población. El otro día escuchaba una almiranta, no sé si el término almiranta en femenino es correcto o no, un Yo creo que almirante sí. femenino. Yo creo que sí, pero bueno, es igual. Por algún purista de la lengua, un almirante decía que la guerra contra Rusia, la Unión Europea contra Rusia, se produciría en el año 2027. Es decir, de aquí a 2 años. Estaríamos los europeos peleando contra los rusos. No sabemos por qué. Seguimos sin saber, siguen sin explicarnos qué mal nos han causado a nosotros los rusos para que iniciemos una guerra contra Rusia o nos rearmemos contra Rusia. Yo decía hace unas semanas que el cemento que une la Unión Europea es el cemento del neofascismo. Y eh, lo recalco, y lo recalco. Uno ve, por ejemplo, en algunos de los líderes europeos, estoy pensando la que fue ministra de Exteriores con el anterior gobierno alemán, que se gloriaba de su abuelo cuando había sido un alto jerarca del fascismo alemán, un altísimo jerarca fascista, implicado como muchos de esos en el exterminio de la población judía o de la población o de los comunistas o de los socialistas o de los gitanos alemanes. La señora Warburg tenía un abuelo que ella quería mucho, que ella alababa en los medios de prensa extraordinariamente, que era un jerarca fascista. Pero es que no es el único, es que el canciller actual, el señor Merz, su abuelo también fue un alto oficial de la Wehrmacht, de las divisiones SS en la Alemania Oriental. Es que los parientes directos del presidente polaco, a su vez, habían formado parte de las divisiones SS polacas que peleaban contra sus propios ciudadanos y contra las tropas rusas en el frente del oeste, en el frente del este, perdón, contra Rusia, ¿no? Entonces tenemos muchos dirigentes europeos están mmm, tocados por ese pegamento del fascismo que les hace ir al unísono y les hace ver todavía que Rusia es el gran enemigo, que Rusia es ¿cómo decir? La representación actual del comunismo bolchevique de Stalin. Aún ven en el señor Putin el mostacho de Stalin y la pipa de Stalin cuando se ponía a fumar. Seguro que la señora Baerbock, el señor Merz o algún dirigente de estos aún sueñan en sus pesadillas que el señor Putin se transmuta en la imagen de Stalin, ¿no? Porque aún tienen esta idea. El fondo de la cuestión es de que el problema de la Unión Europea es que se creó bajo el dominio de Alemania para que Alemania no tuviera que invadir nuevamente Europa con sus tanques. Y de hecho, durante mucho tiempo Alemania fue la que dominó la Unión Europea. De hecho, invadió Europa, se quedó con Europa sin necesidad de usar los tanques, como había hecho en la Segunda Guerra Mundial. Para eso sirvió la Unión Europea,
no sirvió para otra cosa. Y para imponer los designios alemanes. Esto ya ha acabado. Esto se basaba en un principio. Alemania ponía la industria y el capital, y los rusos proveían de petróleo y gas y materia prima barata, abundante y en calidad. ¿Qué han hecho los alemanes? Se han pegado un tiro en el pie y otro en la cabeza. Y ahora estamos pagando estas consecuencias. Y las vamos a pagar durante mucho tiempo y mucho más profundas de lo que va a pasar. Esto es realmente el porqué de la Unión Europea. Seguimos en manos de políticos absolutamente mediocres que están unidos por una rusofobia muy importante, y esta rusofobia, tildada también y preñada de fascismo, es la que une en este momento la Unión Europea contra Rusia y contra las negociaciones de paz en Ucrania. La Unión Europea no quiere la paz, no quiere la paz, pero tampoco quiere lo contrario, porque no quiere inmiscuirse más en la guerra porque sabe que el costo es inasumible. Y aparte no puede o no quiere ayudar económicamente a Ucrania porque no puede, y no puede ayudarla militarmente porque no puede, porque ya están agotados sus arsenales. Así que el panorama es realmente complejo, muy complejo. Gracias, Eduardo. Bueno, y mientras todo esto sucede, háblanos un poco de, bueno, ¿y qué está haciendo China? ¿Y qué está haciendo China? Porque mientras el mundo se pelea, parece ser que China se abre con su ruta de la seda y sobre todo le hace gesto, guiña el ojo, ya desde hace tiempo, pero cada vez como con más fuerza a todo el mundo hispanohablante, empezando obviamente por Latinoamérica, que hay más hispanohablantes ahí, y quizá pues esto también le afecte positiva o negativamente al gobierno español, seguramente a los pueblos no, pero ya nos dirás. ¿Qué está haciendo China? ¿Y por qué también nos pones en tu hoja de ruta donde digo, Diego, de una vez me explicas esa frase porque todavía no la entiendo muy bien cuando la utilizas. Por favor, adelante, Eduardo. La frase es simple, donde yo digo, ahora digo Diego, es decir, cambio la palabra. Ya no digo lo que decía antes, ahora digo otra cosa diferente. Esto se aplica perfectamente al caso del señor Trump, que es precisamente lo que enfocaba la frase sobre lo que decía el señor Trump. Todos recordamos hace un mes que decía que los países iban a besarle, abro comillas y puntos suspensivos, ¿no? Y que iba a imponer unos aranceles, como hizo, monstruosos contra China, porque iba a doblegar a los chinos, porque Norteamérica era la nación elegida. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa muy sencilla. Ha pasado que el señor Trump se ha tenido que arrastrar como un gusanito chiquitito. Decía el señor Trump, donde Diego, decía en aquel momento, yo no voy a llamar a los chinos, voy a esperar que los chinos me llamen. Estoy esperando una llamada de Xi Jinping. Oye, que tengo el teléfono a punto, Xi Jinping. Hombre, Xi Jinping, ¿por qué no me llamas? Es que esta ha sido la retraída de frases que ha ido. Y el señor Xi Jinping, ¿qué ha hecho? No ha llamado, no ha abierto la puerta, no ha dicho nada. Se ha limitado a hacer. Y golpeó enormemente, con enorme dureza, las ventas de productos que necesita desesperadamente Estados Unidos. Y entre ellos también los bonos del Tesoro, que ya lo explicamos aquí en otro viernes. Esto es lo que ha hecho China, guardarse. Y ha hecho una cosa, además, increíble, ¿eh? Ordenó a sus empresas privadas, porque es un régimen socialista, no lo olvidemos, por más que nos pinten otra cosa, de otra forma las cosas, ordenó a sus barcos, que estaban cargados de productos que iban a Estados Unidos, les ordenó de la noche a la mañana que dieran la vuelta y descargaran 200.000 contenedores de vuelta a los chinos, cosa que hicieron en 48 horas. ¿Qué pasó con los productos que no llegan a Estados Unidos? En una semana y media, veremos los anaqueles completamente vacíos de los supermercados estadounidenses.
Ahora que ya el señor Trump se ha arrastrado como un gusanito a pedir por favor al presidente chino que por favor vamos a hablar de los aranceles, yo te los bajo, yo te los quito, yo te los arreglo, mira, que ahora que eres buen chico, que nos vamos a poner de acuerdo, nos olvidamos aquello que dijimos del culo, perdón, del comillas, puntos suspensivos, nos olvidamos de aquello, mira, fue una mala idea que tuve, hijo, perdóname, ¿no? Pero vamos a llegar a algún acuerdo porque ahora es Estados Unidos el que pide, por favor, a China que vuelva a venderle productos, porque sabe que no puede producirlos. Esto es fundamental, fundamental. Y además, el señor Trump ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho en una declaración pública que China es una nación tan importante como Estados Unidos. Esto no lo ha dicho porque sí. Hasta este momento, Estados Unidos, los estadounidenses, se creían que era la nación elegida, la nación indispensable. Era la supernación. Ahora llega el señor Trump, visto el panorama, baja las orejas y dice aquello de, hombre, pues los chinos sois una gran nación, igual que nosotros. Digo, hombre, ya no es lo que se decía, ahora ya es otra cosa diferente. Se entiende ahora el por qué decía esta frase, este juego de palabras. Pero los chinos, ¿qué han hecho? Los chinos siguen. Los chinos no van a ceder, van a llegar a un acuerdo, han paralizado las sanciones, los aranceles, los han reducido, los han paralizado durante 90 días, se podrán intercambiar productos y después volvemos a las negociaciones que se están negociando. ¿Qué ha hecho el señor Trump para tapar toda esta desvergüenza? Porque es enormemente vergonzoso, es humillante para el gobierno de Estados Unidos que su presidente salga diciendo me voy a comer el mundo y se dé cuenta de que no tiene dientes o de que el primer puñetazo le han tumbado la dentadura al suelo. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha hecho el señor Trump? El señor Trump, para tapar esto y levantar una cortina de humo y recaudar, se ha ido a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita ha firmado, dice, un acuerdo por valor de 400.000 millones de dólares en armamento. Por cierto, no sé cómo lo van a conducir los ciudadanos de Arabia Saudita, si su ejército son todos mercenarios. Esto se me ocurre una vez una anécdota que leí de Kuczynski, del periodista, que explicaba en un libro la desmesura del poder, hablando sobre el último Shah de Persia, que resulta de que el señor un día en un viaje a Alemania fue y dijo, ¿cuántos tanques tiene Alemania? Le dijeron 1.200 carros de combate. Y el Shah de Persia, de triste memoria, dijo, así, pues yo más, que compro 2.000 carros de combate. Y se los trajeron, se los trajeron. El problema es que no tenía tropas para mover los tanques. No tenía soldados preparados para manejarlos. Y aún en el último viaje que yo pude hacer a Irán, en el norte del país, cerca de Tabriz, había un auténtico cementerio inmenso de chatarra militar. Y se nos ocurrió preguntar, pensábamos que era de la guerra entre Irak e Irán. Y no, nos dijeron que era material que se compró y se abandonó porque no había nadie que fuera capaz de manejarlo. Esto es lo que está pasando con Arabia Saudita. Compra cantidades enormes y para atacar al Yemen compraba el avión y el piloto, porque no tenía pilotos saudíes que pudieran hacer las operaciones. Así que, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Y volvemos a nuestro pájaro. Ha hecho una maniobra de distracción. Primero digo que vendo tal a Arabia Saudita, me voy a Qatar y hago un negocio sucio. Algo raro ha pasado allí, que Qatar le ha regalado para él un avión a todo lujo que cuesta 200 millones de dólares. Pero no es para el gobierno de Estados Unidos, es para él, para el señor Donald Trump.
en persona y su familia. Cosa curiosa, un presidente de gobierno que en lugar de procurar negocios para su país, pone la mano y se convierte en un intermediario más, diciendo, sí, si tú quieres que yo le diga a mis empresas que inviertan, me tienes que soltar la pasta, pero ahora mismo, como un pedigüeño, solo que la pasta que pide es una pasta gansa, 200 millones de dólares en un avión de superlujo, ¿no? ¿Y después qué ha hecho? Como no había recaudado bastante, se va a Siria y habla con el presidente terrorista sirio y firma un acuerdo con él y le dice, tu petróleo y tu trigo me lo quedo yo, es mío. Y el presidente terrorista sirio, al-Golani, dice, amén, porque tú me has puesto en el poder. Y como no tenía bastante, el señor Trump, que ya ha recaudado dinero, se va a Ucrania y le dice al señor Zelensky, ahora firmamos el acuerdo de tierras raras. Hacer caja. Cada uno de estos pasos requiere, evidentemente, que el señor Trump ha puesto la mano personalmente para él, para su familia, y ha hecho, sin duda, un buen negocio particular. Así que la diferencia entre el bien público y el bien privado en Estados Unidos no existe, no existe. Lo ha violado. Eso es un principio elemental, ¿no? De que un presidente no puede enriquecerse a costa de el trabajo que realiza como presidente de su país, ¿no? Para el cual ya tiene un sueldo, ¿no? Pero bueno, esto es igual, esto es Norteamérica. Y de la última cosa que decías, así que volvemos a lo de siempre, ¿no? Cómo todos los problemas se unen, se confabulan, tienen relación. Y ahora decíamos que los aranceles ya se estaban negociando también, igual que el tema de Ucrania. Pues bien, ahora resulta de que ha salido una noticia bomba. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de firmar una carta de intención para pedir el ingreso en los BRICS. Un país más de América Latina, es decir, del patio trasero de Estados Unidos, que rompe con Estados Unidos y decide que sus amigos son precisamente los chinos. Y ahora se está discutiendo, hay un proyecto, el proyecto interoceánico de unificación de rutas comerciales de tren, de tráfico rodado, de avión y de barco, que ligará a los dos océanos, del Pacífico y el Atlántico, a través de los países latinoamericanos. Este es el gran sueño que habían tenido algunos, hace muchos siglos ya, de la Unión Latinoamericana, los libertadores. Ahora China está dispuesto a financiar este proyecto. Un proyecto que es enorme, de una enorme complejidad, pero que permitiría que países latinoamericanos pudieran tener acceso a dos océanos, aunque geográficamente no estén situados solo en uno de los dos océanos, ¿no? Este es un proyecto importantísimo que está evidentemente pensado por China para producir un cambio geopolítico de máximo nivel en el patio trasero de Norteamérica. Y esto es importante. Es decir, que mientras China negocia los aranceles, no para, no para. Y sigue dando golpes muy duros a Estados Unidos, muy duros. Estados Unidos, ¿cómo reacciona? De dos formas. Y vuelvo a repetir lo de la semana pasada, me parece que fue. Uno, amenazando a México. Y dos, amenazando al estado de Alberta, que es fronterizo con Estados Unidos, que es de Canadá, que hay una penetración norteamericana muy importante en ese estado y Trump sueña con, a partir de ahí, provocar quedarse con una parte de Groenlandia, ¿no? Eso también lo hablamos aquí hace unas semanas, se van concretando algunas ideas, ¿no? Así que vemos como todo es un conjunto de elementos que están relacionados y que mover una pieza en un lado implica mover otra pieza en otro lado, ¿no? Eso es
un poco intentando explicar la complejidad del momento. Gracias, Eduardo. Oye, hablando del avionzote que está ahí, que quiere utilizarlo o defiende su idea de utilizarlo como el Air Force One, lo que costaría cientos de millones de dólares y más gasto y más gasto. Hablando de este avioncito que significa uno de los eslabones más de estos tumbos que va dando, campanazos, cosecha de errores o como lo quieras llamar de Donald Trump, pero sí son campanazos de distracción claramente. Para ir cerrando también el programa y para ir cerrando donde digo Diego, Trump pues está cosechando fracasos. Y otra de las cosas que nos mencionas y que nos levantas una alerta son varias. Ya lo hablaste, pero solo para cerrar, la derrota militar contra los hutíes. Pero lo otro, que sale Donald Trump cuando toma posesión con una espada diciendo voy a cortarle la cabeza a todos los que derrochan el dinero y a todos los que nos han quitado pues las posibilidades de tener más economía, como la USAID, por ejemplo, y esta institución de Estados Unidos que nos promete democracia y mejoras en el mundo, pero que ha servido como instrumento de la CIA. También pues anunció el asesinato de la NET, ¿no? La NET, otra institución de Estados Unidos que nos promete llevar la democracia y todo eso, pero pura mentira, ¿no? Porque pues más financiamiento a la NET, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta, para que vaya cerrando, cómo es esta cosecha de fracasos también con los hutíes? Pero esto de la NET creo que es muy importante porque ese es el poder que no se ve, ese es el poder blando, ese es el poder que te mete en la mente a través de otras narrativas que no son de guerra y que no son, entre comillas, bélicas. ¿Por qué restablece el financiamiento a la NET? Ahí creo que la podemos ver qué es esto de la NET, porque mucha gente a veces no sabe de qué se trata. Ahí está, mira, por ejemplo, la NET, el National Endowment para llevarnos cosas bonitas en el mundo, Eduardo. Sí, era para llevarnos la democracia a esos lugares donde había un régimen que no me gustaba y entonces a través de esta democracia pues si es necesario dar un pequeño golpe de estado, un empujoncito o cualquier cosa para matar a un presidente o dar un golpe de estado para animar a los militares a dar ese golpe de estado, ahí estaba la NET, ahí estaba la USDEI, que por cierto a la USDEI o la NET, que está financiada también por la USDEI, habría que repetir aquel verso de Cervantes, del Quijote. Los muertos que usted mata gozan de buena salud, decía, ¿no? En un momento dado. Eso es lo que estamos viendo. El señor Trump dijo que la UNED, la NET y la USDEI las iba a cerrar porque era un agujero sin fondo, se perdía dinero, bla, 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 bla. Esto duró exactamente 3 semanas. 3 semanas ha durado. Ahora vuelve a tener financiación. Lo ha reconocido, ¿eh? La propia USDI en su página web. Lo reconoce ella, que ya vuelve a tener financiación porque para Estados Unidos es imprescindible el poder blando. Es decir, intentar convencer a la población de que lo blanco es negro y lo negro blanco. Lo que decíamos del poema de León Felipe al comienzo, ¿no? De explicar cuentos para que la gente se los crea, ¿no? Que ya me conozco todos los cuentos, ¿no? Decía al final del poema León Felipe. Pues esto es para lo que sirve todas las declaraciones del señor Trump se convierten al final en mera hipocresía. Absolutamente falso, absolutamente falso. Así que va a repetir las escenas que habían cometido sus antecesores, evidentemente, ¿no? Y va a cometer los mismos problemas, ¿no? Decía, por ejemplo, cuando estaba en campaña electoral, que no, voy a acabar con todas las guerras. Y lo primero que hace cuando llega al poder es ordenar a la flota de ataque de los portaaviones norteamericanos que ataquen el Yemen.
ha sufrido una dolorosísima derrota. Dolorosísima derrota. Le ha costado la broma más de 1.000 millones de más de 1.000 millones de dólares para no conseguir ningún resultado. Los yemeníes siguen bombardeando Israel y siguen atreviéndose a atacar los barcos de guerra norteamericanos, a pesar de lo que les está cayendo encima. Han bombardeado más de 800 puntos, supuestamente, de niveles de control, oficinas de control del ejército yemení. Más de 800, según datos de Estados Unidos. Y lo único que consiguen es que los misiles yemeníes ataquen a los aeropuertos israelíes y ataquen a los portaaviones norteamericanos. Eso es un fracaso de nivel histórico. Por eso, precisamente, estamos señalando cómo Trump, para cubrir este fracaso y el fracaso de las negociaciones con China, está haciendo este paripé de irse a pedir dinero, del avioncito este de papel, de estas cositas, ¿no? De estas cositas, en el fondo, recaudar dinero y presentarse a la opinión pública diciendo: el acuerdo con Arabia Saudita ha representado 4 billones de dólares, 4 billones de dólares, 400.000 millones de euros, más o menos, de ingresos para el país. Está por ver, ¿eh? Porque una cosa es lo que digas y otra cosa es después si los acuerdos se ejecutan, si no se ejecutan, de qué forma. La cosa va para largo. Pero puede ponerse otra medalla y ocultar los enormes fracasos que está teniendo, ¿no? Que esa es otro de los elementos importantes en este momento, ¿no? Esta es la derrota contra los hutíes que los propios diarios norteamericanos, aquí tengo New York Times, hablan de derrota norteamericana, y lo dicen así, en grande, ¿no? En las editoriales, ¿no? Es decir, que esto es la realidad de lo que proponía el señor Trump y de lo que está consiguiendo. Decía que iba a reducir el presupuesto militar y lo ha aumentado a 1 billón, a 1 billón con B, a 1 billón con B. Y resulta una cosa paradójica. Países con infinito menos presupuesto de guerra, como es Rusia en este momento, incluso China, están obteniendo resultados mucho mejores en el campo militar que no las inversiones astronómicas de Estados Unidos. Mucho de este dinero se desperdicia, se tira, se queda en manos ajenas, o bien se encarga a una empresa que a su vez la encarga a otra subsidiaria, que es otra subsidiaria, que es otra subsidiaria, y al final de todo, aparece una empresa china, que resulta que es la que proporciona el material necesario para construir los tanques, para construir los misiles norteamericanos. Muchos de ellos están, se decía que el 72%, que es una cifra enorme, del material de guerra de Estados Unidos, es de procedencia china, lo cual en un caso de conflicto entre China y Estados Unidos, pues algún efecto tendrá, y no beneficioso para Estados Unidos, cuando el material militar está fabricado en China, ¿no? Así que aquí tenemos un escenario muy complejo, y que para poder entenderlo hemos de seguirlo con cierta tranquilidad, ¿no? Y no dejarnos llevar por la algarabía, por las declaraciones malsonantes a veces, faltas del mínimo decoro, y no dejarnos confundir las voces con los gritos. Son dos cosas diferentes. Dramáticas las cosas que vemos por conservar el poder o por aparentar lo que no es, como decías en las palabras al principio, o por colgarse la medalla del Premio Nobel de la Paz, por decir alguna cosa. Ahí vemos un ataque de Estados Unidos sobre el territorio hutí. Desastre, pero pues no pasa nada, solo la sangre y la derrota, obviamente, porque ese es un fracaso. Promete cosas que no cumple y mientras la gente se muere, que es lo peor. Eduardo, pues para cerrar el programa y el problema, ¿cuál es tu conclusión? Algo más que se nos escape. Gracias por darnos pues todo este repaso
de los puntos más importantes de esta semana. Te agradecemos mucho y pues tu conclusión, por favor, y nos vamos. Oh, solo una conclusión. Y es una frase que al final... Es que al final dice, los océanos están hechos de gotas de agua. Es decir, lo que hacemos en este programa y en otros muchos es intentar esclarecer, mostrar a la luz aquello que no quieren que vean. Y solamente me apunto un dato final, que yo me quedé el otro día absolutamente estremecido porque era de un dato que provenía del propio Congreso de los Estados Unidos. Analizaban, en el informe en cuestión, analizaban el impacto que tiene el recorte que ha introducido el señor Trump y el señor Musk en todos los servicios sociales de Estados Unidos, y hablaba de que en este momento 19 millones de personas mayores están a punto de pasar la frontera del hambre en Estados Unidos porque vivían básicamente de las ayudas federales, que por cierto son cantidades ridículas, de las ayudas federales que proporcionaba el gobierno para que los mayores que están aislados en casa por impedimento físico, etcétera, o personas mayores que necesitan ayuda, tuvieran una comida caliente al día. Bien, esto lo ha cortado el señor Trump. Y parte de este dinero y mucho más que ha recuperado es la inyección de 200.000 millones más de presupuesto militar, del presupuesto militar para los militares de Estados Unidos. Cuando se aumenta el desarrollo militar, cuando se aumenta el costo de la guerra y la preparación para la guerra, siempre sale de las arcas de la gente, de los más pobres y de los más necesitados. Millones de personas mayores en Estados Unidos en las próximas semanas pasarán hambre. Ya lo han advertido los grupos que se ocupan del apoyo a esta gente, entre ellos miles y miles de voluntarios, gente que no cobra y que coge su coche y reparte la comida de forma voluntaria, lo cual es de alabar, ¿no? Cuando hablamos de Norteamérica y de las maldades que comete, hemos de pensar que su población, hay también una gran parte de la población que es solidaria con los demás. No todos son señor Trump, ni el señor Musk, ni esta gentuza, con perdón de la expresión, sino que hay mucha gente solidaria y en eso, por eso digo que los océanos están hechos de gotas de agua, de esa capacidad de la gente de ayudar a su prójimo. Y esto es un elemento esencial que hemos de valorar también en todo lo que está pasando, no solamente de las guerras, sino de la presión popular a favor de cambiar las cosas y que a veces actúan como gotas de agua, pero muchas gotas de agua al final hacen un océano. De gotas de agua está hecho el océano. Oye, genial. Y esa comida calientita ante el frío o para cobijarse de los estragos de la pobreza en los Estados Unidos, que le quitan todo ese recurso, pues es para este señor, para los viajecitos de este gran señor. Caray, Eduardo, yo creo que tú no entiendes porque este señor es bien altruista. Este señor sí que piensa en la gente, este señor sí que piensa en el futuro y nuestro bienestar, no solo de los Estados Unidos, sino de los pueblos del mundo, quiere el bienestar para todos. Entonces, sí, por supuesto que son para los viajecitos espaciales, además, en donde, pues, no la gran mayoría, sino simplemente todo el mundo no tiene acceso. Y cómo no, están haciendo un gran negocio. Eduardo, pues muchas gracias. Gracias por traernos poesía, gracias por traernos conocimiento, investigación, reflexión, y te agradezco mucho, te agradecemos todos mucho, y seguramente la gente, como siempre, pues encantada con tus intervenciones aquí en Detrás de la Razón. Un abrazo, hermano, gracias por estar aquí, y felicidades por tu esfuerzo de compartirnos tu gran trabajo y tu quehacer intelectual. Nos vemos, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar aquí y estamos pendientes con las noticias. Gracias por darnos esta visión panorámica de las cosas. Un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.